Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, bendiciones abundantes. Pues damos gracias a Dios porque vamos a entrar a una lección más sobre los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Hoy nos toca ver la segunda parte del don de palabra de ciencia. Nos quedamos la clase anterior con el profeta Agabo, ¿verdad? Que les comentaba yo que no es muy mencionado, pero que también fue usado por el Señor. Muy bien, vamos a ver ahora otro ejemplo muy importante que Dios usa a otro discípulo que se llama Ananías. No el de Zafira, no. Este es otro Ananías. Hechos 9 del 10 al 18. Aquí les voy a platicar para ir ahorrando tiempo, para que me dé la oportunidad, el tiempo de cubrir los puntos que quiero darles. Y estamos viendo que en el capítulo 9, pues es la conversión de Saulo. Y pues cuando Dios se le presenta, ¿verdad? Lo deja ciego. Y entonces lo llevó a Damasco. Y vemos que Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a ver a Saulo y que de alguna manera pues se cumpla el sueño que Saulo tuvo, porque él veía a un varón llamado Ananías que le ponía las manos y entonces podía ver. Y vemos que esta palabra la recibe directamente del Señor en el capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí vemos que pues Ananías como que se niega porque dice: oye Señor, pero mira cuánto daño le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí en Damasco pues tiene autoridad para llevarse preso a todo aquel que confiese tu nombre. Pero vemos que el Señor nuevamente le insiste y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, aquí estamos viendo que ese don aplica a la vida de Ananías y recibe las órdenes como las tenía que hacer. Le da el nombre de la calle, le dice el nombre de la persona con la que está Saulo, le dice lo que Saulo ha soñado, y de pilón, ¿verdad? Como bendición le dice que pues a pesar de todo lo que oiga de ese varón, Dios lo ha escogido porque es instrumento para llevar su nombre en presencia a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y entonces vemos que Ananías es obediente y va y efectivamente pone las manos sobre Saulo, y este queda totalmente libre de esa ceguera. Entonces aquí estamos viendo cómo ese don es recibido para ayuda y sanidad, ¿verdad? Entonces muchas veces este don va a ser para ayuda y llevar sanidad. Vamos a ver otro ejemplo, y en este pues vemos cómo de alguna manera este don nos va a ayudar también para que podamos advertir a alguien, a alguna persona, de algún peligro. Y esto lo vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 9. Les voy a leer nada más. Está un poquito largo el pasaje, pero vemos que aquí Eliseo se ve rodeado por los sirios, porque pues sus profecías para los sirios pues les estaba causando problemas. Y entonces Eliseo tenía un criado y sale por la mañana y ve que están rodeados de estos ejércitos, y entra con mucho miedo y dice: ay Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y fíjense el 16 como dice: él le dijo, o sea Eliseo: no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y así sucedió, hermanos. Entonces vemos cómo aquí Eliseo da una palabra de ciencia, ¿verdad? Y vemos que dice: no te preocupes, pues de toda la gente que tú has visto. ¿Por qué? Porque mayor son los que están con nosotros. Y Dios tuvo que abrirle al criado sus ojos para que pudiera contemplar esos ejércitos celestiales que estaban guardando la vida de Eliseo. Entonces aquí está desarrollándose ese don para protección. ¿Por qué? Porque los sirios querían matar a Eliseo. Pero gloria a Dios, fue prevenido y mandó Dios sus ejércitos, y entonces pues él se mantuvo con vida. Entonces vemos que también sirve para prevenir y para que podamos ver con nuestros ojos materiales ese mundo espiritual que Dios tiene para ayudarnos en un momento de necesidad. Vamos a ver que este don también pues revela, hermanos, la mentira y la hipocresía. Y ahí vamos a estar también en Segunda de Reyes, pero vamos a ir al capítulo 5. Y allí vamos a estar leyendo del 20 al 27. De alguna forma, bueno, pues se las voy a narrar rápido. Vemos que Naamán, ¿verdad? Esto lo habíamos platicado en otra clase. Era un general del ejército del rey de Siria y tenía lepra, y habían pues comentado a él que Eliseo pues tenía ese don de sanidad, y entonces pues él no quiere ir, pero lo convencen y se va. Y entonces pues llega donde está Eliseo, y entonces Eliseo ni siquiera sale a verlo. Le manda un mensajero diciendo que se lave 7 veces en el río Jordán. Y entonces él dice: no, pues si hay mejores ríos en Siria, ¿por qué me voy a meter a estos? Pero lo convencen, y bueno, él recibe la sanidad, queda muy agradecido, quiere pagarle a Eliseo por ese milagro, mas él no quiso. Pero Eliseo tenía a su criado Giezi, y entonces Giezi dice: ay, cómo mi patrón fue a despreciar el pago por este milagro. Y posteriormente vemos que pues él pensó y dijo: voy a alcanzar a este general del ejército de Siria, y entonces le voy a pedir en el nombre de Eliseo pues que me dé lo que yo quiero pedir. Y vemos en el 23 que dice: dijo a Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de sus criados para que lo llevasen delante de él. Entonces vemos que este varón pide estas cosas, y como no era bien habido lo que había pedido, ¿verdad? Pues bueno, dice que los tomó, ¿verdad? Y los guardó en la casa. Y llega con Eliseo, y entonces de alguna manera Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: pues tu siervo no ha salido a ninguna parte. Entonces fíjense el 26 como dice: él entonces, o sea Eliseo, le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti
y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, ¿quién le reveló a Eliseo que su criado había ido a pedir pues todo esto a ese general del ejército de Siria? Bueno, pues fue esa palabra revelada a través del don de ciencia. Entonces vemos cómo aquí este don también sirve para mostrar la mentira y la hipocresía, ¿verdad?, de la gente. Y esto no es nada fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque pues siempre va a haber una consecuencia a una mala acción. Y vemos que lamentablemente, pues ese varón por su ambición quedó leproso. Y lo más triste es que su descendencia recibe esa misma maldición. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Muy tremendo. Vamos a ver otro ejemplo y está en Samuel. Samuel, de alguna manera, pues rápido les recuerdo que pues fue un varón que fue consagrado desde el vientre por Ana, ¿se acuerdan? Y creció allí pues con el sacerdote Elí, y vemos que pues recibe el llamado de parte de Dios para ser un profeta, y vemos que su primera misión es algo pero tremendamente difícil, porque pues es palabra de juicio la que viene para el sacerdote. Primera de Samuel capítulo 3. Y entonces allí vemos el llamado que Dios le hace directamente a este siervo. Y vemos que 3 veces le llama Dios estando él dormido allí en el templo. Y pues él piensa que es el profeta Elí quien le llama. Y va esas 3 veces, y ya la última Elí entendió que Dios era el que le estaba hablando. Y entonces vemos en el versículo 9 que dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces aquí estamos viendo cómo pues ese llamamiento para profeta viene directamente de Dios, y el juicio que Dios mandaba para este varón era contra sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos eran impíos, habían estado deshonrando la casa del Señor y haciendo cosas que no eran correctas. En el capítulo 2 lo podemos ver. Y entonces a través de Samuel viene ese juicio de parte de Dios, y entonces pues Elí se entristece en grande manera. Entonces vemos que también este don va a servir para un llamado al ministerio, pero también para revelar las cosas malas que la gente hace. Y entonces aquí estamos viendo que tristemente pues cae el juicio de Dios sobre los hijos de Elí. Y qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían sido consagrados para el servicio del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está exento nadie de caer en el juicio de Dios cuando las cosas se han hecho mal, hermanos. Han pecado contra Dios. Vamos a ver otro punto importante aquí, y vamos a leer una cita que de alguna manera también pues se las voy a platicar rapidito, porque pues de alguna manera está largo lo que vamos a ver, y es concerniente a Daniel. Y como nosotros sabemos, pues Daniel fue muy amado de parte de Dios, y pues fue un varón que lo honró en todos sus caminos. Aquí vemos que era un jovencito cuando fue llevado preso a Babilonia, y desde esa edad honraba tremendamente al Señor, y cómo Dios pues lo llenó, ¿verdad?, de conocimiento, de inteligencia, de visiones, de sueños. Y entonces vemos que el rey Nabucodonosor pues tiene un sueño, y entonces de alguna manera
pues Dios usa a Daniel para explicar el sueño. Y es de esa estatua que se levanta, ¿verdad? Con diferentes materiales. Y entonces aquí vemos con exactitud cómo ese don trabaja. ¿Por qué? Porque Daniel fue específico en descifrar ese sueño con cada uno de los metales que esta estatua estaba pues hecha, y vemos que pues el Señor respaldó en grande manera a Daniel y pudo descifrar ese sueño a Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? Por la palabra de ciencia, ¿verdad? Ahí entonces vemos cómo actúa esa palabra de ciencia. Y vamos a ver ahora en Pedro. De alguna manera, acuérdense que Pedro negó a nuestro Señor, y pues es triste que pues se lo advirtió. Dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y entonces ese Pedro pues dijo: no, Señor, si yo voy a ir hasta la muerte contigo, ¿cómo crees que te voy a negar? Pero oh, sorpresa, ¿verdad? Vemos que lo niega, pero posteriormente este varón se arrepiente, y ese arrepentimiento le da la bendición de poder recibir de Dios pues esa unción para ser usado. Y vamos a ver en Hechos 16, y vamos a buscar el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces a la gente que allí les rodeaba, ¿no? Aquí primero déjenme leerles que es muy interesante, porque aquí Pablo y Silas en prisión, vemos también cómo pues Dios respalda a sus siervos, y de alguna manera pues hace cosas extraordinarias a través de nuestro Señor Espíritu Santo. Y entonces aquí Pablo ve que esa mujer daba gritos diciendo que pues eran siervos del Altísimo, y de alguna manera esto no agradó a Pablo. ¿Por qué? Porque vino esa palabra de ciencia a su corazón, y supo que pues un demonio es el que hablaba a través de esta muchacha. Y vemos que en el 24 dice: el cual recibía el mandato, ¿verdad? Les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues decían que alborotaban a la gente. Pero a lo que quiero llevarles es que cómo Pablo supo que esa mujer tenía un espíritu de adivinación, por el don de ciencia. Entonces aquí vemos que no es necesario que hubiera platicado con esa mujer, sino que Dios mismo a través de este don le revela que pues quería tentarle, hermanos, hacer que pues Saulo se sintiera muy grande, decir: ay, mira cómo esta mujer está reconociendo que somos siervos del Altísimo. Mas sin embargo dijo: oh, cuidado, este es un espíritu inmundo que quiere de alguna manera hacernos caer. Y pues fue libre esta muchacha, pero bueno, pues los metieron en el calabozo, y dicen que del más adentro. ¿Qué quiere decir? Que el más feo, el más oscuro, el más apestoso, y ahí los fueron a meter, pero la gloria de Dios después se derramó. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 16:16, que es el que les quería compartir primero. Y vemos que aquí nos habla de Pedro cuando confiesa que Jesús es el Cristo. Y estamos viendo que aquí Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipos, y hace una pregunta a sus discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías,
Y fíjense la respuesta de Pedro. Entonces le respondió, no, aquí en el 15, él le dijo, ¿verdad? ¿Y vosotros quién dicen que soy? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces imagínense qué palabra de ciencia tan tremenda cayó en la vida de Pedro. Y así como esos personajes pudiéramos nosotros buscar más y ver cómo ese don pues se manifiesta poderosamente. Ahora, la palabra de ciencia, que es un conocimiento profundo de la misma palabra de Dios y con la ayuda también de la palabra de sabiduría. Esto van de la mano, tanto la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría van caminando juntos y se puede manifestar de muchas maneras como lo acabamos de ver. Puede uno ver que a través de visiones, de sueños, de ángeles, de la misma voz de Dios, podemos recibir pues lo que Dios tiene para darnos y pues todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado y se cumpla el propósito, ¿verdad? Para lo que esa palabra va a ser aplicada. Ahora, pues esa voz audible que podemos escuchar directamente de Dios, ¿verdad? Vemos cómo se manifiesta mucho en la vida de todo aquel que es llamado para recibir este don. Entonces, a través de una palabra viva de las Escrituras, nosotros podemos también obtener esa palabra que es poderosa, la palabra que Dios dio a través de sus dones, que es la palabra de ciencia. Entonces, nosotros podemos dar gracias a Dios porque vemos cómo el propósito y el plan de Dios se cumple de alguna manera para que su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado y podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Entonces habrá cosas que en el momento tú no quieras ser obedientes por lo delicado de la tarea que Dios te manda hacer, pero pues aquí tenemos que saber que la obediencia Dios la premia. Y si tú y yo somos obedientes, créanme que vamos a ver grandes cosas y Dios nos va a enseñar grandes cosas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nuestros ojos humanos cerrados y podemos ver esas visiones, esos sueños de los que les hablaba yo, pero es tan indispensable tener nuestros ojos espirituales abiertos. Y me estoy recordando el Salmo 119, 18. Y dice, bueno, es el 17 también. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuál es tu ley? Toda la palabra. ¿Qué quiere decir? Que también este don de palabra de ciencia puede venir por revelación de algo que esté escrito en las Sagradas Escrituras y que Dios lo quiera usar para aplicarlo en la vida de alguna persona. Entonces, por eso dice aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, este don también se mueve a través de lo que ya está escrito en la palabra. Y bueno, pues es realmente hermoso porque si tú y yo, ¿verdad?, leemos la Escritura y nos deleitamos en ella, vamos a poder entender que en cualquier momento el Señor pueda dar alguna revelación
puede darnos esa palabra de ciencia y de sabiduría y en un pasaje hablarnos de algo que tenemos que ir a declarar a una persona, a la iglesia, o a veces una declaración de lo que Dios quiere hacer en este mundo, como hemos estado viendo los ejemplos. Entonces, pues tenemos que ser humildes y ser obedientes a todo lo que el Señor nos mande llamar. Y bueno, pues yo quiero concluir nada más con esto. En esta palabra, tanto de sabiduría como de ciencia, las cosas que muestra Dios a veces no son para entregarlas en el mismo momento. Aquí tenemos que orar al Señor y clamarle que nos dé una confirmación para saber el tiempo en el cual vamos a declarar lo que vimos, lo que oímos, la orden que recibimos, para que todo sea de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tú recibes una palabra, pero el Señor no te ha dicho, ve y dilo, ve y muéstrate, ¿verdad? Y entonces por la emoción de lo que recibimos vamos y entonces pues no se cumple a 100% el propósito que Dios tiene. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que orar al Señor y pedir que nos muestre el tiempo para realizar lo que Él nos ha mostrado. Cuando esto lo hacemos siempre va a ser de tremenda bendición porque estamos actuando en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, estos errorcitos a veces se dan cuando apenas el don empieza a fluir, ¿no? Nos da algo y ¡ay, córrele! Quieres ir y dejar lo que el Señor te dijo, te mostró, te habló, pero muchas veces tenemos que esperar y preguntar el tiempo para poder decirlo, para poder ir. ¿Para qué? Para que todo sea en el momento exacto. Bueno, pues hemos terminado una clase más, damos gracias a Dios. Si Dios nos presta la vida, bueno, pues vamos a ver el don de discernimiento de espíritus para la siguiente clase. Dios les bendiga, que la paz de Dios quede con ustedes. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para la próxima clase. Gracias, bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.